Buenas tardes, hermanas y hermanos de Latinoamérica. Desde acá de Castelli, Chaco, argentino, Gabriel, con palabra de Dios. Quiero que reflexionemos en este pasaje bíblico que el apóstol Pablo nos enseña realmente lo que él estaba sintiendo, lo que él estaba viviendo y lo que realmente él entendía que el pecado moraba en él. Pero él ciertamente quería agradar a Dios. Meditemos en esta palabra que la vamos a leer en el nombre de Jesús, en el libro de Romanos, capítulo 7, del versículo 15 al 25, y leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Y dice así: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, y si así lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo por la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Palabra de Dios. Tremendo, hermanos. ¿Cómo estamos hoy delante de Dios? ¿Sirviendo al pecado o sirviendo a Dios? ¿Nos estamos dando cuenta? ¿Tenemos dominio propio? La palabra de Dios dice que todo es lícito, pero no todo conviene. Pablo, él reconocía que había pecado muchas veces en él, pero él amaba a Dios y él intentaba alejarse de ese pecado. Hoy amamos a Dios, hoy nos alejamos del pecado, hoy ¿cómo estamos siendo delante de Dios? ¿Estamos siendo sinceros? ¿Estamos siendo verdaderamente hombres y mujeres de Dios que servimos en la santidad? ¿Que respetamos la ley de Dios? Que Dios nos ayude a reflexionar en este pasaje bíblico y que podamos juntos entender cuál es el pecado que mora en nosotros, que nos aleja de Dios. Te bendigo y, como decimos siempre, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y no vivo yo, Cristo vive en mí.